Que el Señor les bendiga. Ahí sí. Maravilloso. Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vimos la semana antes pasada? ¿Los deberes de él? De la esposa, bien. ¿La semana pasada fue? Y la semana pasada fue lo de los esposos, exactamente. Bien, bien. ¿Cómo le ha parecido la serie? ¿Qué dice la esposa? ¿Buena? Amén. ¿Los esposos? ¿Buena? Bien, sí, pues sí. Y aparte que me impresionaría que alguien dijera, no, re mala. Es palabra del Señor, pues. Es como la medicina. No a muchos les gusta la medicina, pero hay que tomarla, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude con eso, porque es palabra del Señor, y cuando es palabra del Señor, qué bien nos sentimos cuando nos escuchamos y cuando empezamos a cumplir su palabra, a poder escudriñarla, y nos hace bastante bien, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 4. Van a darse cuenta al tiro de qué cosa vamos a hablar hoy día. Amén. Los que no lo han encontrado pueden quedarse por la pantalla, ya está puesto ya ahí mismo. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a orar. Ya sé que oré, pero quiero orar así como bien enfocado en la palabra. Oremos. Eterno Rey, he leído tu palabra, Señor, que por misericordia tú nos has dado, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, tener una congregación, Señor, donde poder escudriñar tu palabra, donde poder compartirla libremente. Gracias, Señor, por permitirnos estas cosas, Señor, porque en otros países, Señor, como comentaba Diego, Señor, es tan difícil, Padre. Muchas veces peligra la vida misma, Señor, de la persona que cree en ti, y no se pueden congregar muchas veces, Padre. Y nosotros, mire, Padre, acá nos tienes, Señor, en gloria, Padre, tratando de predicar tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque todo lo que haces, Padre, siempre es bueno para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra, lo que viene más adelante, la exhortación, Señor, y que pueda ser de bastante bendición como fue de bastante bendición para mí, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Hoy día vamos a ver el tema de los hijos. Y yo creo que ahí estamos todos, ¿no es cierto?, sentidos, porque hay papás que de repente, llegó el momento. Mi hijo no se va a salvar, va a escuchar toda la palabra. Pero se nos olvidó una cosa. Somos hijos del Rey de Reyes. También somos hijos. Entonces, con mayor razón, debemos escuchar todo. Esto no va dirigido absolutamente para nadie en específico, sino que nos va a ayudar a nosotros como hijos y como algunos también padres, cómo enfrentar la situación. Hoy veremos la importancia de la obediencia de los hijos hacia los padres. Ya hablamos de los roles de esposo y esposas, como ahora corresponde exclusivamente sobre los hijos. ¿Y cuál es su posición dentro del núcleo familiar según la palabra del Señor? ¿No es cierto? Porque no vamos a leer aquí cualquier cosa. Aquí vamos a leer la palabra del Señor, qué es lo que el Señor opina en su palabra con respecto a los hijos.
Veremos muchos versículos también para que en varias ocasiones nos pongamos a leer o de repente podemos leerlo aquí mismo. Primero cabe destacar que para Dios es algo no tolerable la rebeldía de los hijos hacia sus padres. Y eso es lo que comúnmente vemos hoy en día. De hecho, si nos vamos un poco más atrás a Sodoma y Gomorra, ¿qué le pasó? Por rebeldía, claro, fue destruida. Y obviamente el Señor no lo tolera. No tolera el hecho de la rebeldía. Y eso lo podemos ver un poco en Levíticos. Levíticos 20, versículo 9. Dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O a su padre o a su madre maldijo, o sea, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea, si hay alguien que le falta o se rebela contra su madre o contra su padre, el Señor dice que va a morir. Se va a morir. El Levítico habla de cómo Dios condena incluso con muerte a cualquiera que se le rebelase a sus padres. En Éxodo 21:15, que habla de cualquiera que hiriera a sus padres simplemente morirá. Eso lo pueden buscar después en sus casas. Entonces es evidente que la posición de nuestro Señor con respecto a la desobediencia de los hijos es extremadamente cuidadoso. No le gusta la rebeldía. Eso es algo que debemos saber, que al Señor no le gusta a los niños rebeldes, no le gusta a sus hijos rebeldes, porque eso va en contra de la ley. Pero todo esto no acaba ahí, sino que por ley, en Deuteronomios 21, del 18 al 21, vamos a leerlo. Deuteronomios 21. 18 al 21. Dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. ¿Se imaginan un acto de ese calibre? Mi hijo se puso rebelde. ¿Sabes qué más? Me aburriste. Te dejo afuera de la casa y que ahí el mundo se encargue de ti. Y decía que lo agarraban al niño, que era ya, ¿no es cierto?, rebelde, no obedecía, él hacía lo que él quería, ese hijo, y lo apiedraban hasta morir. ¿Se imaginan eso pasar hoy en día? Chuta. Las funas que habrían hoy en día, sobre todo con las redes sociales, ¿no es cierto? Saldría: ¡ay! María Cabeza dejó a su hijo afuera para que lo apedraran. No, yo sé que mi mamá me estáis viendo, yo sé que no sería así, pero ¿se imaginan? Así era la antigüedad. Un niño rebelde no era cualquier cosa. Había que hacer algo
porque el respeto hacia los padres era primordial. Y más encima se lo entregaban a la ciudad, los padres. Ahora, esto solo anuncia lo que sucedía en el peor de los casos, claramente, ¿no es cierto? Esto claramente pasaba rara vez en aquellos tiempos. Pero gracias a la amenaza de hacer posible esto, muchos optaban por la obediencia. O sea, si lo iban a matar, preferían 1000 veces obedecer, ser sumisos, ¿no es cierto? Estar ahí sometidos bajo la autoridad de los padres y evitarse también el embrollo de sacarlos para afuera y que el mundo viera qué hacía con esos hijos. Así de malo era la desobediencia para la gente, o sea, así de malo eran las cosas para la gente que desobedecía. Estamos hablando de los niños o de los hijos. Pero, de todas formas, Dios igual imponía y deja como evidencia bíblica que Dios tomaba súper en serio el deber de los hijos de honrar a sus padres. Eso es primordial. No puede estar fuera del alcance de entendimiento de lo que es la obediencia hacia los padres. Dios, en ese sentido, es bien estructurado, es bien estricto. No le gusta la desobediencia. Pero la Biblia nos dice que los hijos no desobedecen, o sea, no obedecen por naturaleza a sus padres. Y eso lo podemos ver en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Que dice que todos nacemos como hijos de desobediencia. Eso queda en... Déjame un segundito, parece que me equivoqué. Espérenme un segundito, hermanos. No del versículo, pero hay un versículo que dice que todos nacemos a raíz del pecado, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esa tendencia a la desobediencia. Desde que Adán cayó, ¿no es cierto?, arrastró, dice su palabra, a la humanidad hacia el pecado, por culpa de la desobediencia. Entonces en nosotros está esa tendencia, ¿no es cierto?, hacia la maldad, hacia la desobediencia. En Efesios 2:2, que nos dice que somos por una naturaleza pecaminosa, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Estábamos antiguamente, antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto?, estábamos siguiendo esta corriente, pero ahora estamos nadando en contra de ello. Por eso el cuerpo como que se fatiga muchas veces, se cansa, muchas veces cede ante el mundo, y es ahí lo que nosotros estamos luchando constantemente. Luchamos contra la desobediencia de nosotros mismos, que uno quiere desobedecer, uno quiere llevar las cosas o la vida a su manera, uno quiere hacer esas cosas, pero eso es lo que nosotros hacíamos antes, y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. En Salmo 58, versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así
de tremendo es lo que dice la palabra. Desde que nacieron ya empezaron con este mismo tema. Nos dice que no era necesario enseñar la desobediencia, sino que desde que nacieron ya hablaban mentiras. De hecho, es más. Si uno, por ejemplo, le dice a un niño, a un bebé, no toques eso, téngalo por seguro que lo primero que va a hacer ese niño es tocar eso que uno le dijo que no lo tocara. Ejemplo claro, en invierno la estufa. Ahí está, uno le dice, no te acerques para allá, que te vas a quemar. Y le pone la mano encima, ni siquiera un dedo, toda la mano. ¿Ah? Y ahí es cuando, ¿por qué me quemé? La desobediencia. Desde que nacimos nosotros somos desobedientes. Tienen que inculcarnos a nosotros, y ahí está el rol de los padres, de qué es lo bueno, qué es lo que tenemos que hacer para poder evitar estas cosas. Pero también la Biblia nos habla que la forma correcta de divertir este problema es a través de la disciplina, ¿no es cierto? Y Proverbios 13:14, que lo vamos a leer. Proverbios 13:14. Proverbios 13:14, perdón, 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí uno puede entender un poco y dice, entonces si yo corrijo a mi hijo, no es que yo lo odie. No es que yo lo quiera lejos de mí o que me encante que se sienta mal o quiero imponer mi poderío de padre sobre aquel... ¡Uy, hermanita! Gracias. Muchas gracias, hermanita. No es que yo me quiera imponer con mi poder como padre, ¿no es cierto?, arriba de ese niño. O madre arriba de ese niño, ¿no es cierto? Sino que todo lo contrario. A través de la disciplina estoy mostrándole amor a mi hijo. Porque yo no quiero que mi hijo, el día de mañana, o cuando estemos en otro lado, se porte mal. Y después, ¿quién pasa las vergüenzas? Los padres. Y la palabra dice que el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Si nos ponemos un poco más generalizados, ¿no es cierto? Si Dios detuviera la enseñanza a nosotros mismos o la corrección a nosotros mismos, ¿no amaría? Yo creo que no. Porque si Dios me está corrigiendo, Dios me está enseñando a través de la corrección, es porque así me quiere, porque me ama. Es porque me ama. Y no quiere que yo caiga en las garras del pecado. No quiere que yo caiga en la perdición. Por eso el Señor me controla. Por eso el Señor siempre está ayudándome a salir adelante. La corrección es fundamental para los hijos. En Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío. Sí, eso mismo, hasta ahí nomás. No rehuses de poder corregir a tu hijo. Y lo repite en un par de versículos más adelante. No rehuses. Ese pasaje describe cómo los padres deben enseñar a sus hijos a obedecer. No habla sobre el castigo a delincuentes empedernidos. No describe alguna clase de fuerza física
violenta. Hoy la palabra castigar en español tiene connotaciones de agresión severa que causa lesión. Eso no es lo que significa. La expresión hebrea traducida castiga significa sancionar o golpear. Habla de algo firme, pero no necesariamente perjudicial. Es más, Ezequiel 21, 14 y 17 usan el mismo término para hablar de batir una mano contra otra mano. No se trata, porque claro, uno lee acá y dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. O sea, démosle, no, se porta mal, voy a pescar, así un palo para que recapacite. No está hablando de eso. No está hablando de golpear, de hacer el ejercicio de poder lastimar. ¿No es cierto? Si bien un correctivo severo, cuando esto se ocupa casi en última instancia, ¿no es cierto?, es necesaria. Pero si no, nosotros deberíamos poder corregir esto simplemente a través de la corrección de palabra. Por supuesto, la Biblia no está prescribiendo alguna clase de castigo que lesione a un niño pequeño, pero sí sugiere que la disciplina paterna debe ser firme, incluso dolorosa. Véase también en Proverbios 20:30. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Se dan cuenta que dentro de todo lo que nos dice el Señor, de que podamos corregir a nuestro hijo castigándolos quizás con cosas que a ellos más les gusta, de repente eso no es tan malo? Y el Señor los va a ayudar a poder enderezarse y poder que caminen por el lado bueno. ¿No es cierto? Porque los hijos, los niños, son como una esponja, están en desarrollo. Ellos absorben todo lo que hay en su alrededor. Y créame, hermano, los mayores referentes para los niños son sus padres. No obstante, los padres deben administrar disciplina con amor, no con ira, ni con placer sádico, porque, de repente cuando nos enojamos, yo he sido testigo de retos que son, Señor, ayúdame, estaba así como, ya, cálmese señora, no le dé tan duro, por favor, ya está inconsciente. No, nunca tanto, pero si le ha dicho, no, ¿qué? Tú me tenés chat, ¿sabes qué más? Ándate de mi vida, ya no eres mi hijo. Es terrible que tu mamá te diga a ti, ya no eres mi hijo. Es terrible, te duele, te hiere. Entonces el Señor nos habla que el castigo o la corrección tiene que ser pasada por eso mismo. No habla de un castigo con ira o con intencionalidad de querer machucar, aunque por mucho que se lo merezca, debemos ser amorosos. Porque queremos enseñarle de alguna u otra manera qué es lo bueno para nuestro hijo. El modelo para este tipo de disciplina es Dios mismo. Jehová al que ama castiga como padre al hijo a quien quiere. ¿No es cierto? Nos acordamos de eso, que el Señor cuando nos castiga o cuando nos ayuda es porque nos ama. No quiere que nosotros nos alejemos de Él. Quiere que nosotros andemos por las cosas que Él estima convenientes. Pero Dios disciplina a sus hijos solo para lo que Él no es provechoso para nosotros claramente, para que participemos en su santidad, ¿no es cierto? Por eso el Señor nos castiga, por eso el Señor nos corrige. Vamos al primer encabezado, dice, el deber de los hijos, la obediencia, ¿no es cierto? Ese es el mayor deber del niño, someterse. Ya hablamos de que, por ejemplo, tanto la esposa como el marido, ¿no es cierto?, tienen que someterse, estar en sumisión entre ambos para poder surtir, ¿no es cierto?, pasar adelante, ser mejores y poder enfrentar los desafíos que van
enfrentar juntos. Pero el hijo, con mayor razón, tiene que estar sometido bajo la autoridad para que pueda funcionar de todo bien. Pablo en el capítulo 6, del 1 al 4, que fue lo que leímos al principio, voy a ponerme acá al tiro, hace alusión al quinto mandamiento dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y agrega cuál es el papel fundamental que los padres deben tener. Pero Pablo, después de haberle hablado a la esposa y a los maridos, se centra especialmente en los hijos y en la importancia de la obediencia. Hay muchos versículos que nos muestran la importancia de la sumisión del hijo hacia sus padres y recalca que el quinto mandamiento que Dios le entregó a Moisés, que eso sale en Éxodo 20:12, ¿no es cierto? Está ahí los 10 mandamientos. Tiene un muy parecido este versículo, de hecho, en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto sale dentro de los 10 mandamientos. Y este es el quinto mandamiento dentro de los 10. Y si podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 1, del 9 al 8, en Proverbios 6, 20 y en Colosenses 3, 20, aparece exactamente el mismo versículo, o parecidos, pero siempre alude al mismo mandamiento. Y una cosa, y un dato que es súper importante, ese mandamiento, si ustedes se fijan, divide como en dos los 10 mandamientos. Donde los 4 primeros los 3 primeros, no, los primeros 4 habla del deber de nosotros a nuestro Señor. Y los próximos 6, después del cuarto, del quinto hasta el 10º, ¿no es cierto?, hablan de nuestros deberes a las otras personas, pero hace hincapié en este quinto mandamiento, ya que la base de todas las relaciones terrenales es el deber del hijo de honrar a sus padres. Si el hijo honra a sus padres, si el hijo es un niño obediente, si el hijo, bueno, niño, puede ser un joven también, un adolescente obediente, va a ser la base para relacionarse con las demás personas. Si no, de lo contrario, ¿qué vamos a ver? Un niño rebelde, probablemente un joven antisocial, lo más probable, o que sea muy tendencioso a las cosas del mundo. Ya que esa es la primera relación que experimentamos, este es el primer principio moral que todo hijo debe aprender. Por tanto, es apropiado que el mandamiento principal en la segunda tabla de la ley rija la relación padre e hijo. Y aquí, hermanos, de verdad es súper importante. La relación padre-hijo es la base de todo, de desarrollo, de información, de que mi hijo crezca con un desarrollo intelectual bueno, que se desarrolle dentro de la palabra del Señor, que se levante, ¿no es cierto?, caminando en lo que la palabra indica. Es responsabilidad del padre de que su hijo esté consciente de las cosas buenas y malas y de las cosas que al Señor no le agradan y también de las peticiones que el Señor pone en su palabra. La relación padre-hijo es tan importante, es tan tremenda, que es lo que el Señor lo deja como encapsulado. Eso tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Y en el caso que no esté el padre, siempre va a estar la madre. Siempre va a haber alguien que ayude a su hijo para avanzar adelante. Este quinto mandamiento tiene en particular porque es el único versículo que tiene una promesa. Porque los primeros 3 mandamientos hablan del deber de nosotros como hijos de Dios con nuestro Señor, ¿no es cierto? De hecho,
De hecho, los primeros 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo. Y el tercero dice, no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí ya tenemos la tercera, ¿no es cierto? No, perdón, esa es la segunda, me confundí. Esa es la segunda. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es el tercero que vendría siendo como el que explica un poco el mandamiento. Del sexto hacia adelante habla ya más que nada para las otras personas, donde dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Y ahí nos damos cuenta que se divide en dos. Primero nuestros deberes con el Señor, y después de ese quinto mandamiento, viene claramente hacia las personas. Pero el quinto mandamiento trae consigo una promesa, y es que si honras a tu padre y a tu madre, tus días serán alargados aquí en la tierra. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces hay una promesa. Hay una promesa. Y estamos hablando de una gran bendición al guardar este mandamiento. Se trata de larga vida, bendición y prosperidad. Ahora, también hay personas, por ejemplo, que no honran a sus padres y pueden vivir hasta los 80 años, 100 años. O también hay personas que honran a sus padres, a su madre y a su padre, y llegan hasta cierta edad y fallecen. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si supuestamente las personas que deshonran a sus padres deberían vivir menos? O las personas que honran a sus padres deberían vivir más. Y pasa todo lo contrario muchas veces. Como se los dije anteriormente, hermanos, no se trata de tener una vida larga o corta, sino la efectividad de esa vida. El Señor promete que tú lo que vivas va a ser tremendo, va a ser bueno, porque estás cumpliendo la palabra. Por eso dice se alarga la vida, bendición y prosperidad para las personas que sí cumplen su palabra, honrando a sus padres. Amparado de la inspiración del Espíritu Santo, Pablo juntó la promesa de Éxodo 20:12 para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, con el lenguaje más completo de Deuteronomios 4:4, para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la tierra. De modo que la promesa tiene dos partes. Por un lado promete calidad de vida, ¿no es cierto? Que te vaya bien, eso es lo que dice Deuteronomio. Y por el otro promete largura de día y sea de larga vida. Eso es lo que el Señor promete. Las instrucciones del apóstol Pablo para los hijos en Efesios 6 son notables por su sencillez directa. No hay una larga lista de deberes ni una serie compleja de instrucciones. Tan solo un simple mandamiento: obedeced a vuestros padres. Por supuesto, todos los demás deberes, como amar a Dios, amar a hermanos y hermanas, amar al prójimo y todos los demás preceptos morales importantes, estarán cubiertos por la regla si los padres simplemente hacen lo que se le ordena en el versículo 4, que dice:
Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Los hijos que aprenden a obedecer a sus padres también aprenderán a obedecer a Dios. Esto resalta una vez más en la suprema importancia de una familia cristiana. Si su hijo le obedece a usted, téngalo por seguro que ese hijo va a obedecer al Señor. Pero si no cumple con lo básico, que es obedecer a sus padres, difícilmente va a obedecer al Señor. ¿Por qué la obediencia es tan difícil de aprender? Fuera de que la enseñanza es una tarea constante de los padres, tenemos que entender que en el principio, cuando Adán cayó, arrastró, y eso fue lo que les comenté al principio, arrastró a toda la humanidad hacia el pecado. Y eso sale en Romanos 15, 12 al 21. Esto significa que nosotros por naturaleza somos seres hostiles a Dios, totalmente incapaces de obedecerles por motivos intachables o de corazón puro. Y por tanto incapaces de hacer algo que le agrade realmente. En nosotros, hermanos, desde el momento en que nacemos, es difícil que podamos hacer algo agradable al Señor. O que realmente nosotros le obedezcamos en toda de nuestro corazón, en toda nuestra mente, y que nazcamos obedeciendo al Señor. Eso en nosotros simplemente no existe. Y eso es justamente por el problema de la caída. Desde que Adán cometió esa desobediencia, nos arrastró a todos hacia lo mismo. Por tanto, existen dos obstáculos importantes, reales, que todos los padres se enfrentan al enseñar a sus hijos a obedecer. No solo que el mundo en que vive es corrupto, sino que ellos mismos también son criaturas pecadoras, enfrentan una lucha difícil tanto dentro de ellos como por fuera. Nosotros siempre estamos en una constante lucha. Nosotros estamos luchando para poder serle fiel al Señor, para poder obedecer al Señor. Y yo como, digamos, por fe, algún día, siendo padre, mi deber es que mi hijo obedezca al Señor. Si me obedece a mí, lo va a hacer, hermano. Va a obedecer al Señor. Si no, va a tener esa lucha interna y externa de poder seguir al Señor y poder ser un hijo de bien. Nuestros hijos viven en un mundo caído. Es un hecho innegable que el mundo en que vivimos es corrupto y está marcado por el pecado. Alguien ha dicho que existe más evidencia empírica para la doctrina del pecado original que para cualquier otra verdad bíblica. Eso es cierto, aunque podría ser difícil para algunas personas aceptar la verdad de que el pecado de Adán corrompió toda la especie humana. Es realmente imposible para un individuo razonable negar la abundante evidencia de esa doctrina. Donde quiera que mire, los efectos del pecado humano corrompen la sociedad. Y eso lo podemos ver aquí, hermano, y en la quebrada aquí. Hemos visto cómo el pecado ha deteriorado eso mismo, a la humanidad. Eso mismo. Hemos visto cómo el pecado ha echado a perder todo lo que el Señor creó por culpa de la desobediencia. Hoy lo que vemos, de todo lo que se ve en el mundo, todo lo malo es por culpa de la desobediencia. Nadie quiere seguir al Señor. Nadie quiere cumplir su palabra. Nadie está dispuesto siquiera a seguir las reglas o las leyes gubernamentales. Ni siquiera eso. Si no siguen esas leyes que tiene cada país, menos van a seguir las leyes espirituales que el Señor puso. Y es terrible, hermano. A eso mismo se enfrentan nuestros hijos. El mundo, la sociedad, la normalización del pecado, donde todo hoy en día, a todo lo malo, le llaman bueno.
A eso se enfrentan nuestros hijos, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder ayudarlos. Porque ellos, como están en desarrollo, sobre todo los niños, están enfrentando toda esa normalización de pecado y se van a crear con eso en sus mentes. Los efectos del pecado humano corrompen la sociedad. Todas las tendencias que actualmente socavan a la familia, divorcio, infidelidad, homosexualidad, delincuencia, etc., son más que expresiones de la pecaminosidad humana. Y el pecado es tan profundamente arraigado en la sociedad, está tan profundamente arraigado en la sociedad, que han moldeado nuestra propia cultura. También ha intentado, de hecho, hoy en día está tan fuerte la cultura pecaminosa del mundo que eso también se ha visto reflejado un poco en la iglesia. Y ahí es cuando uno tiene que tener cuidado, encender la alerta. Es imposible vivir en el mundo sin ser intensamente afectado por la corrupción del pecado a nuestro alrededor. La misma cultura en que viven los niños hoy, la misma cultura en que los niños viven hoy día les enseña a rebelarse contra la autoridad. Y de hecho, es cuestión de ver qué es lo que pasó en el 2019. Como niños, y yo veía noticias niños de 14, 13 años, ¿no es cierto? Tirando bombas, incendiando cosas. Y solamente porque se les dijo que deberían enfrentarse, ¿no es cierto?, hacia la autoridad. La autoridad es la mala. La autoridad es lo que está... tenemos que rebelarlos contra ellos porque ellos son nuestros sirvientes. De hecho, eso es lo que muchas veces se ha dicho por redes sociales, de que el gobierno está a los pies de uno. Entonces los niños se crean con todas estas cosas y terminan haciendo lo rebelde que normalmente son. Es impresionante cómo en la actualidad los niños tienen una mentalidad desafiante que los niños que habían hace 40 o 50 años atrás. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, en los 80, por ejemplo, el niño en la mesa no podía hablar. Porque estaban hablando los adultos. Y si el niño metía la cuchara, yo creo que varios vivimos en algún momento esa situación, ¿no es cierto? Que no se podía hablar en la mesa si los adultos estaban conversando. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Meten la cuchara cuando ellos quieren. Y no digo que callar a un niño sea bueno. Pero hoy en día, un niño o el comentario de un niño, al parecer, tiene mucha más validez que un comentario de un adulto. Y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, hoy en día las decisiones que ellos toman. Por ejemplo, el operarse para cambiar de sexo. Hoy en día un niño, si quiere operarse para cambiarse de sexo, ese comentario sí tiene validez ante la ley. Así está la cosa hoy en día. Entonces está desafiante en diferencia hasta 40 o 50 años atrás. Al parecer hoy en día los jóvenes están más propensos a ser rebeldes porque la misma cultura les enseña a ser de esa forma. Y esto puede despertar desde muy pequeño. Por ejemplo, el celular. Algo tan básico, hermano, como el celular. Un dispositivo tan poderoso que puede ser fatal en manos de un niño en pleno desarrollo. Pensemos una cosa. Hoy día el celular tiene acceso a toda la red, ilimitadamente. Uno con el celular navega a través de páginas web que son abiertas, plataformas en redes sociales, ¿no es cierto? Streaming, etcétera, etcétera. Y un niño en pleno desarrollo, de hecho, en más,
Hoy día un niño te maneja un celular 1000 veces mejor que un adulto. ¿O no? Un niño tiene la libertad de poder navegar donde él se le ocurra. Y están expuestos a una gran cantidad de información que, hablando de esa puerta para afuera, casi gran parte de la información es negativa para la edad que él tiene. Porque no hay una supervisación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si un niño se cría viendo los videos de reggaetones, de los reggaetoneros chilenos, por ejemplo, de estos tiempos? ¿Qué pasa si un niño empieza a ver los videos, ¿no es cierto? Que quiero ser como el Marcianeque. Un niño, no, que me gusta Jere Klein. Chuta. Y si nos vamos a la letra, y si nos vamos a los videos, esos niños lo más probable es que en un tiempo más adulto, probablemente, sin supervisación de ningún adulto, termine siendo un delincuente. Porque quieren ser como sus ídolos. ¿Qué están viendo realmente nuestros hijos a través del celular cuando se los pasamos? Cuando queremos decirle, ya, shh, cállate, ya, ahí está. Para que te quedes callado. ¿A qué se están enfrentando realmente cuando uno hace esa acción? A decir verdad, el resultado final de esto siempre va a ser visible en la adolescencia, hermano. Siempre. Lo que se cosecha hoy día, perdón, lo que se siembra hoy día, después más adelante, todo se cosecha. Y es cuando viene el llorar y crujir de dientes. Señor, ¿pues qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es de esta manera? Es difícil. Y en la adolescencia, donde la mayor parte de ellos empiezan a destapar lo que se estuvieron desarrollando desde pequeño. Ellos son como una esponja, absorben la gran cantidad de información entregada por sus padres. Y cuando llegue la hora de expresar sus ideas y plantearlas, sale a la luz todo lo que en algún momento absorbieron. Y no podemos dejar de lado con quién se desenvuelven. Y ese es otro punto. La casa puede ser súper buena. Una buena enseñanza de parte de los padres, una buena base, ¿no es cierto?, de valores. Pero también descuidamos con quién se están juntando. Y ese es otro punto delicado. Al graduarse del colegio, la mayoría de los jóvenes han estado muy expuestos y en maneras que entumecen la mente a las clases más repugnantes de la maldad a través de los medios de entretenimiento. Por lo que ya nada les parece particularmente atroz. O sea, en la red, hoy en día, todo lo que es malo, como les dije anterior, prácticamente es bueno. Y ya no tiene nada de fuera de lo común. Después de todo, el uso de drogas, la inmoralidad, la violencia y la blasfemia son cosas normales en televisión. Ojo, en televisión, hermano. En televisión hay una ley, que es la CNTV, ¿no es cierto?, que el Consejo Nacional de Televisiones. Ellos naturalmente siempre están restringiendo todo lo que se comenta, todo lo que se habla, evitan de decir quizás ciertas palabras, por eso después de las 10 de la noche siempre sale el tipo, a partir de las 10 de la noche el canal está autorizado para transmitir contenido de mayores de edad. ¿No es cierto? Y antiguamente, ¿qué hacía la mamá? Ya hijo, vaya a acostarse, ¿no es cierto? Pero hoy en día, en la televisión, hermanos, todo eso es normal. Ya no hay filtro. Todo se destapó. Hoy en día a los programas juveniles de la tarde, de cuando los niños llegan a la casa, son literalmente un bodrio. Porque lo único que uno puede ver dentro de todo eso son comentarios que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Cuando toda una generación se ha criado con una dieta constante de esas cosas,
No extraña que el pecado ya no les parezca excesivamente inmoral. Se desarrollaron, se fueron por esa, y más adelante todo lo van a encontrar normal. ¿Cuál es el resultado previsible? Abuso de drogas, delito violento, promiscuidad sexual y otras de anarquía están en niveles epidémicos entre adolescentes. Eso es lo que se ve hoy en día. Si uno ve más para afuera, eso es todo lo que se ve. Abuso de drogas, delito violento, promiscuidad sexual, ya niños ya tienen sexo. Hoy en día prácticamente, y dentro de los comentarios que yo escucho, por ejemplo, dentro de la media, por ejemplo, ¿quién no ha tenido sexo con más mujeres? Es completamente natural. Conversaciones de niños, de lo más normal. Existen grandes y perturbadoras subculturas entre jóvenes que practican formas extrañas de modificación corporal, como tatuajes y perforaciones. De hecho, me acuerdo que hace un tiempo atrás, a mí me encantaba ver como los récords mundiales Guinness. Me encantaba. Y llegué a un punto, o sea vi un caso de un récord mundial Guinness del hombre más tatuado del mundo. Era irreconocible. Era irreconocible. Tenía hasta los ojos tintados. Todo mal. Todo mal, hermanos. Se sumergen en el ocultismo y practican abiertamente otras formas de comportamiento antisocial. ¿Quién puede negar que el pecado y la rebelión posean nuestra sociedad y que los efectos trágicos sean más vividamente aparentes en la cultura de nuestros jóvenes? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a poder controlar a nuestros hijos, sobrinos. Somos responsables, nosotros que estamos en una edad un poco más avanzada, hermano. Somos responsables de que nuestros niños, que la escuela dominical, que la obra infantil, no porque no seamos tíos de escuela dominical, no porque seamos personas que quizás no estamos muy ligados a la parte infantil. Es nuestro deber de que si usted tiene un hermano en Cristo, que tiene un hijo que está mal, ayudar. Tratar de ver la posibilidad de conversar con ese hermano, de poder ver la posibilidad de poder ayudarlo con su hijo. Eso es preocuparse. Porque los niños, hermanos, los niños y los adolescentes, en etapa puberta, ya desde esa edad, están enfrentándose a un mundo hostil, que está en contra del Señor, que está en contra de su palabra. Sin embargo, millones de la sociedad, especialmente entre quienes controlan los medios de entretenimiento, se glorían en la maldad. El apóstol Pablo predijo proféticamente tiempos como estos. Así escribió a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros tiempos, los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y si nos ponemos a pensar, hermano, todo lo que todas las características que nombra Pablo acá, son exactamente las características que tiene el mundo. Son las mismas. Uno ve hacia afuera y ¿sabe qué es lo que me da cosita, hermano? Que mandamos de repente a nuestros hijos al colegio, mandamos a
a nuestros hijos a la casa de la compañera, mandamos al hijo a cuidar a una casa externa y se enfrentan a este mundo solos. Y la supervisación del padre o la madre, que se cuide solo. Es súper complicado, porque si los hijos se están enfrentando a esto, lo más seguro, hermano, que si tiene esa persona toda esta característica o parte de esta característica y es una persona que puede llevar o es muy influenciable dentro del pequeño, lo más seguro, hermano, que ese niño o esa niña termina adaptando las mismas condiciones, las mismas características. Es acertado que la rebelión contra los padres esté en el centro de esa lista de males, porque prácticamente todos los demás pecados enumerados, en especial el egoísmo, ingratitud, falta de dominio propio, arrogancia pertinaz y hedonismo, son fruto inevitable de la rebelión juvenil contra los padres. Las mismas características que leímos delante, que Pablo hablaba, son las mismas características de una persona, de un niño o de un adolescente rebelde. Las mismas condiciones. Esos son los que desobedecen. Una cultura de rebelión también engendra toda clase de pecado. Por eso es que estamos viviendo en una era de anarquía moral. Y eso es evidente, evidente. Muestra de un botón, se quería legalizar aquí en Chile una iglesia satanista. Es parte de todo lo que está escrito en la palabra. Es parte de. Estamos en una anarquía moral. Esa es la cultura en la cual nuestros hijos están criándose. Y eso es lo que yo le he comentado, hermano. Se están criando en esta cultura. En una cultura posmodernista, una cultura totalmente está alejado de la palabra del Señor, una cultura que está en contra de la palabra del Señor y de todo lo que dice ahí. A eso se están enfrentando nuestros hijos. Entonces, con mayor razón, nuestra responsabilidad sobre ello debería ser con mucha más atención. Aunque los padres sabios minimizarán la exposición de los hijos a los males de este mundo, simplemente no hay manera de aislarlo por completo de todas esas influencias. Aunque pudiéramos hacerlo, eso no eliminaría todos los retos que enfrentamos como padres. Todavía hay otra razón importante por la cual nuestros hijos encuentran fácil rebelarse y difícil obedecer. Y aquí nos ponen el desafío como padres, como tíos, como lo que sea. Aquí nos ponen al pie del cañón. Es nuestra responsabilidad de que ese niño esté bajo la supervisación de alguien que se rija por su palabra. Si ese padre, si ese tío, si ese primo, si ese hermano se rige por la palabra del Señor, es la responsabilidad. Más la de los padres, claramente. Si los padres se les controla a sus hijos, la responsabilidad que recae sobre ellos, es un hecho. Pero si yo veo que mi sobrino está caminando por malos pasos, malos caminos, es mi responsabilidad también de poder corregirlo. Porque están a tiempo. Y es imposible, hermano, es imposible ocultarlos de esta rebelión. Es imposible guardar a los niños a que no se enfrenten a toda esta cultura. Porque lamentablemente vivimos en este mundo. Estamos acá. Lamentablemente estamos rodeados de gente que naturalmente hace cosas que están en contra de la palabra del Señor. Nuestros hijos siempre se van a enfrentar a este mundo, pero diferente sería de que estuviera siempre sus padres detrás de esos niños. Toda la corrupción de este mundo representa un gran peligro para los niños, porque ellos mismos son criaturas caídas
y por tanto la maldad les atrae naturalmente. Esto lo dice en Job 5:7. Declara cómo las chispas se levantan para volar por el aire. Así el hombre hace para la aflicción. Es súper fácil. Los niños son simplemente propensos a la rebelión. Algunos podrán ser más rebeldes que otros, pero ningún niño es obediente por naturaleza. La depravación es universal, como dice en Romanos 3, del 10 al 18. Y a nadie se le ha enseñado a desobedecer. Todos nacemos con esa tendencia. Además, es algo en nuestra naturaleza humana caída, hace que la rebelión nos atraiga. No hay forma de escapar de esa magnitud. Por eso nuestra responsabilidad como padres, usted tiene la responsabilidad de que sus hijos puedan guiarse por un buen camino. Porque los hijos, sin supervisación, sin castigo, sin corrección, sin nada, hermanos, ténganlo por seguro que ese niño va a hacer lo que él quiera. O sea, un niño desobediente, un niño rebelde. A nadie le gusta obedecer naturalmente. Cuando se nos dice que no hagamos algo, la orden misma parece provocar un deseo de hacer lo que está prohibido. Y eso yo lo he visto en mi sobrina, por ejemplo. Mi sobrina era re buena para saltar en los sillones de mi casa. Se tiraba, saltaba y se tiraba de nuevo. Después subía de nuevo, saltaba y uno está... Martina, el único favor que te voy a pedir, por favor, no saltes en los sillones. Por favor, no lo hagas. Acto seguido, mi sobrina salta sobre los sillones y salta al piso de nuevo y empieza a hacer el circuito completo. Van por naturaleza de esta desobediencia. Y siempre cuando uno le dice, no lo hagas, lo hacen. Es como, Señor, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tono ocupar? No sé, le hago un canje para que no lo hagan. Pero sí, lo van a hacer. El apóstol Pablo reconoció esto y escribió en Romanos 7, del 7 al 8, yo tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Entonces sí pasa, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces sí pasa, hermano. A mí se me va a dar la orden, Seba, no peques. Seba, no se te ocurra pecar. Acto seguido. ¿Cuál es mi debilidad, por ejemplo? La ira. No, la ira no. La rabia. Ahí se escucha más bonito. Que de repente, no sé, cualquier cosa. Antes me enojaba caleta. Antes. Señor, pero el Señor me ha ayudado bastante. He luchado bastante con ese tema. Era muy enojón. Muy enojón. Hoy en día como que eso ha ido descendiendo un poco. He tratado de manejarlo. Me cuesta, claro, pero he intentado manejar. Pero claro, si el Señor me dijera, Seba, porfa, no peques, porque la palabra dice, no airéis, no dejes que se ponga el sol sobre vuestra enojo, ¿no es cierto? Pacto seguido, lo primero que pasa. Esto es casi natural de nosotros. Siempre vamos a tener la tendencia a hacer lo malo, a la desobediencia. Todo niño pequeño, tan pronto como puede moverse, ofrece una prueba viva desde este principio. Dile que no toque algo y tan pronto vuelve la espalda, irá directamente hacia el objeto prohibido. Ese es precisamente el espíritu del pecado de Adán. ¿No es así? Heredamos de él esa tendencia y la llevamos toda la vida. Esto viene de mucho antes, hermano. Esto viene desde la caída. Claro, por ejemplo, ahí si la Katy le dijera al Gabrielito, por favor no llore, Gabrielito va a gritar. Va a gritar toda la ruina. No, pero pasa esto en nosotros.
que siendo hijos o un niño, si uno le da una instrucción, siempre va a hacer lo contrario. Y esto viene desde la caída, desde cuando Adán pecó, desde que desobedeció. Heredamos de él la tendencia y llevamos por toda la vida. Por eso es que los padres no pueden darse el lujo de ser medrosos o pasivos. No pueden renunciar antes de completar la tarea. Y esta nunca se completa. O sea, siempre tienen que estar atentos. Siempre, hermano. Siempre. No pueden despegar la vista y su sentido de lo que están haciendo sus hijos. Y usted dirá, Cevita, tenéis 35 años. Tu mamá, me imagino que ella no se preocupa. Hermano, sí se preocupa. Y yo, estando bajo el techo de ella, yo le debo aún más responsabilidad. Le debo aún más sometimiento a lo que ella me dice. Me debo someter más a su autoridad. ¿Por qué? Porque estoy bajo el techo de ella. Y ella se preocupa por mí. Seba, no se te ocurra, por favor, no sé, antiguamente, porque han cambiado muchas cosas en mí. Pero, por ejemplo, antiguamente mi mamá me pasaba plata, de repente como para cargar el pase. Oh, mamá, voy a enterarte de algo que... Señora, ayúdame, se va a enterar de algo que hacía antes. Pero mi mamá de repente me decía... Yo le decía, mamá, sé que me quedé sin plata para el pase. Y yo como, bueno, no he podido trabajar por el tema de la universidad. Mi mamá me pasaba plata. Pero, como yo me comía todo lo que parecía Pac-Man, me comía todo lo que estaba a mi paso, yo de las 5 lucas que me pasaba mi mamá, 3 iban para el pase, 2 para la comida. Y lo primero que hacía... era irme al carrito de sopaipilla y comer sopaipilla hasta cuando ya estaba así, listo. Y lo primero que mi mamá me decía, Seba, te voy a depositar 5.000 pesos. Por favor, no te gastes la plata en comida. Bueno, usted comprenderá, hermano, que comía mucho. Comía demasiado, claro, y desobedecía. Acto seguido de que mi mamá me decía eso, lo primero que pasaba era la desobediencia, hermano. Por eso mi mamá hasta el día de hoy, Seba, ojo, Seba, no se te vaya a olvidar esto, Seba, no haga esto, Seba, recuerda, Seba, acuérdate que, y siempre me está cuidando, siempre está encima de mí, me está corrigiendo. Y eso es lo que yo debo admirar, o sea, debo someterme para que mi mamá no tenga esa preocupación. Y es lógico, porque estoy viviendo bajo el techo de ella. Entonces no es una tarea que se acaba a los 18 años. No, si ya cumple 18 años, que haga lo que quiera, nomás si ella ya está mayor de edad. Total, cualquier cosa ante la ley, esa persona tiene que hacerse responsable de su propia edad, ¿no es cierto? Eso es lo primero que dicen los padres, algunos padres. O también la emancipación de los hijos, también dicen, yo a los 18 años yo me largo de esta casa. Es la primera cuestión que hacen los hijos. Yo cumplo 18, yo me largo. Chao, me voy. Y no, hermano, no es así. No se termina el trabajo en ese punto. Las mamás son mamás hasta la muerte. El papá es papá hasta la muerte. Hasta que diga, heme aquí, Señor, y se vaya con el Señor. A menudo la lucha por enseñar a los niños a obedecer simplemente se hace más difícil a medida que crecen. ¿Sí o no, papá? Exacto, porque el hijo impone sus ideas, sus ideales, su desarrollo sobre la mesa. ¿No es cierto?
Sobre todo cuando ya están ahí entrando a la universidad, se comparten con ideas con otras personas, ¿no es cierto? Ya se creen en la capacidad de tomar decisiones como ellos quieran. A los 18 años ellos creen que ya pueden mantenerse por sí solos y la mamá le dice, perfecto, págame esta cuenta, y ahí quedan los hijos. Hasta ahí quedan los hijos. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Acto seguido a eso, madre, yo te voy a apoyar hasta el final, pero por favor no me hagas pagar la cuenta y deposítame la mesada. Las madres son madres hasta cuando ya se mueren, pero a medida que van creciendo los hijos, claramente es más difícil enseñarles, porque están considerando nuevas etapas, están abriéndose a un mundo diferente. Y también es muy difícil cuando el hijo se enfrenta a esta cultura, ¿no es cierto?, de este mundo. Y nosotros como, ya no voy a decir como padre, porque yo no soy padre, pero yo me he responsabilizado, yo me hacía responsable mucho de mis hermanos, por ejemplo. Porque mis hermanos, bueno, nosotros siempre vivimos, no vivimos con mi papá. Gracias al Señor ahí mandó a un segundo padre, que fue mi papi Alfredo. Pero yo siempre me hice responsable de mis hermanos, moralmente. Gracias a Dios nunca les faltó nada. El Señor siempre fue maravilloso en ese sentido, nunca les faltó nada. Pero siempre me encargué de preocuparme de que mis hermanos caminaran por un lugar seguro. Errores siempre los van a cometer. Hermanos, siempre los hijos cometen un error, siempre. Lo importante es que alguien responsable esté detrás para poder indicarle las cosas que son necesarias. Imagínense, mi mamá trabajando, los chiquillos solos. Teníamos el carrete en la casa, hermano. No, mentira, no es así, pero nos preocupábamos de que esas cosas no sucedieran. ¿Sí? Por ejemplo, por eso es bueno que el núcleo familiar, padre y madre, estén juntos, unidos siempre, porque el hijo se va a guiar según la edad del papá y la mamá. Por eso es súper importante. Y no va a ser tan difícil a medida que van creciendo. Porque si el papá y la mamá están cimentados bajo la simiente del Señor, ¿no es cierto?, están parados sobre la roca, créame, hermano, que ese niño va a crecer saludablemente. Y así va a ser. El hijo que aprende a obedecer mientras está en casa seguirá obedeciendo los principios morales y bíblicos y honrará los valores de los padres, piadosos incluso después de salir del hogar. Pero todo depende de cómo yo estoy criando a mi hijo. Sin embargo, el mandato de Efesios 6:1 se aplica a adolescentes y jóvenes adultos. No es para niños, no es para jovencitos, no es para el que está en la media, no. Es para jóvenes adultos, ¿no es cierto? Yo aún me considero joven, creo, pero va para allá. Mientras permanezcan en casa y dependan del apoyo de los padres, que fue lo que le dije delante, hasta que se casen o establezcan sus propios hogares, la palabra griega traducida hijos en Efesios 6:1 se aplica tanto en adolescentes adultos, 18, 20, ¿no es cierto? Adolescentes adultos como a niños jóvenes. Según hemos visto, el plan de Dios es que los hijos y las hijas que se casen dejen sus padres y se unan con sus cónyuges. Eso es natural, eso es bíblico. Sus hijos se van a casar y se tienen que ir de casa, ¿no es cierto? Desde luego, parte de dejar significa que el hijo ya no esté bajo la autoridad directa de los padres. Pero el deber de honrar a los padres y madre continúa. Y vamos a irnos a Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, del 3 al 6. Amén. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra
tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Entonces no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. No solamente dice, si yo me fui de mi casa, ya tengo mi pareja, ya tengo mi matrimonio, ¿no es cierto? Estoy lejos de casa, ya no estoy bajo la tutela de mis padres. Mis padres simplemente, ahora el apoyo que quizás me van a dar es moral, entonces no tengo nada con ellos. No es así, hermano. No es así. El hijo es hijo hasta cuando la mamá o el papá fallezcan. Y es súper importante que lo tengamos presente, porque al padre y a la madre se le debe honrar siempre. Y es un mandamiento. No es algo que es pasajero. No tiene un momento de caducidad. No tiene un momento en que se vaya a terminar. Esto se debe cumplir hasta la muerte, hermano. Ese respeto de por vida es el legado de haber sido criado para obedecer. Y el hijo que aprende a obedecer mientras está en casa seguirá obedeciendo los principios morales y bíblicos y honrará los valores de los padres piadosos incluso después de salir del hogar. Pero en Efesios 6:1 habla principalmente a hijos que todavía viven en casa bajo la autoridad de sus padres. A eso se dirigía el versículo principal que nosotros leímos. El pasaje paralelo de Colosenses 3:20 define el grado de obediencia que se requiere. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. No en algunas cositas. No, es que mi mamá no me compró nada el Play, entonces no se merece tanto respeto. No, es que mi mamá me quitó el celular, y yo con el celular me comunico con mi amistad. Entonces no se merece tanto respeto. No, hermano. No es así. El hijo siempre debe ser, en ese sentido, firme. Siempre obedecer a sus padres en todo. Y a través de eso va la honra. Mientras estén bajo la custodia de sus padres y estos tengan responsabilidad de proveer para ellos, la responsabilidad de los hijos es obedecer. Siempre. Aunque la obediencia sea lo más antinatural para todo corazón humano. Siempre la obediencia tiene que ir ante todo. Pero ¿cómo se aprende a obedecer? ¿Cómo se aprende cómo se aprende la obediencia? ¿Cómo pueden entonces los padres enseñar a obedecer a sus hijos? En primer lugar, la instrucción positiva y un buen ejemplo son primordiales. O sea, si yo quiero que mi hijo camine por un buen camino, si yo quiero que mi hijo sea obediente, si yo quiero que mi hijo sea en ese sentido íntegro, lo mínimo que tengo que hacer yo como padre es darle un buen ejemplo. Si yo no doy buen ejemplo a mi hijo o a mi hija, téngalo por seguro, hermano, que ese hijo que usted tiene no le va a hacer caso. No le va a hacer caso. El castigo es el último recurso, aunque esencial. No es el punto de inicio. Los niños necesitan guía positiva con esfuerzo positivo. Porque si un padre solamente castiga y no deja respirar nada, lo único que salen de su boca son maldiciones, de su boca solamente son reprensiones, no sé, lo empieza a tirar para abajo, créame que ese hijo tampoco va a obedecerle. Tampoco lo va a hacer. ¿Te diste cuenta que incluso Jesús tuvo que aprender de la obediencia? En Hebreos 5:8 expresa que por lo que padeció aprendió la obediencia.
Porque recordemos muy bien que Jesús cuando vino acá a la tierra fue hombre también. Al haber nacido bajo la ley, como dice en Gálatas 4:4, él estaba obligado por el quinto mandamiento, honrar a su padre y a su madre, como a cualquier otro hijo. Aprendió a someterse a ellos, como dice en Lucas 2:51 al 52. No es que Jesús alguna vez desobedeciera o actuara en forma pecaminosa. Por supuesto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, claramente fue tentado. Él fue llamado a hacer cosas malas, claro, pero él nunca pecó. Entonces él se sometió. Sí, se sometió. Imagínense cuando él era niño y andaba solo muchas veces, ¿no es cierto? Si leemos la palabra, andaba predicando el evangelio. No es que Jesús alguna vez desobedeciera o actuara en forma pecaminosa. Por supuesto, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice en Hebreos 14:15. Él permaneció santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como dice en Hebreos 7:26. Incluso durante su vida terrenal. Pero recuerda que cuando Jesús tomó forma humana, no fue solamente la apariencia. Él fue un verdadero hombre. Tuvo todas las limitaciones y debilidades naturales y pecaminosas de la humanidad. O sea, sí. Él estaba muy parecido a la situación en que nosotros nos encontramos. Estaba igual, porque vivió todo lo que nosotros sentimos. Pero no pecó. Experimentó hambre, sed, como dice en Mateo 4:2 y en Juan 19:28. Se cansó, como dice en Juan 4:6. De niño aprendió cosas, incluso obediencia. Sus padres terrenales le enseñaron y aprendió bien las lecciones. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, los padres sí eran preocupados. Porque cuando Jesús se fue a predicar solo, ¿no es cierto? Desapareció 3 días. Ahí los padres estaban buscando y cuando lo vieron, ¿qué le dijeron? Ah, buena Jesús, apareciste, uy, te supiste cuidar solo. A esa. No, ¿por qué no haces esto? Le dijeron los padres. Preocupados estábamos nosotros. Entonces sí había un padre y una madre presente detrás de ese niño. Los niños necesitan una guía positiva con el esfuerzo positivo. En realidad, la manera en que Jesús aprendió y creció es esencialmente la misma que todo niño aprende y crece. Por supuesto, debido a que no pecó, no requirió castigo. Claramente era Jesús, estamos hablando del mismo Señor, ¿no es cierto? Pero, ojo, que era ese mismo niño como cualquiera de nosotros cuando fuimos niños. Pero él no pecó. Entonces, claramente, no merecía castigo. De hecho, cuando lo encontraron a Jesús, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? En los negocios de mi padre es necesario estar. Les contestó al tiro. Y no es que le haya faltado el respeto, el niño, pero debería haberse quedado callado si estaba hablando del papá. No, porque José y María ya sabían cuál era el mandamiento del Señor, de lo que había en ese niño. Entonces el niño ya sabía ya lo que tenía, cuál era su función. Pero, independiente que se haya alejado de sus padres sin previo aviso, no pecó bajo ningún momento. Entonces, por esa razón, no recibió ningún castigo, porque, claro, ustedes podrían decir, ¿pero por qué tengo que castigar a mi niño? ¿Por qué tengo que castigar yo a mi niño si mi niño se porta tan bien? ¿Por qué yo tendría que castigar a mi niño, siendo que si José y María tampoco castigaron a Jesús? ¿En qué momento castigaron a Jesús? Nunca lo castigaron. Entonces yo no debería castigar a mi niño. No, hermano. No, hermano. Y de verdad, hay madres así. Hay madres así. Yo he visto, oh Dios mío, que dan ganas así como de pescar al niño y darle yo mismo, pero el Señor me ha controlado. Pero claro, de repente hay madres que dicen, oye, pero si
un ejemplo claro, no sé si han ido alguna vez a una reunión de padres, bueno, más, yo creo que sí, pero la reunión de apoderados, cuando dicen, su hijo tiene 3 hojas de anotaciones, señora, porque su hijo se porta mal. Mi niño no es así. Mi niño no es así. Mi niño que tiene problemas, pero que ustedes no saben, y son bien caraduras, es que ustedes no saben cómo ayudar a mi hijo. O sea, pasa a ser problema de los demás, pero las madres o el padre no tienen problema. Ellos son intachables. Esas personas ayudan a su hijo. No, hermano. Todo lo contrario. Es nuestra responsabilidad de que mi hijo camine por las cosas del Señor, por el camino del Señor, por su palabra. Es mi responsabilidad como padre de que mi hijo empiece a desarrollarse en el Señor. A eso aspiramos. Pero sin duda aprendió por medio de la instrucción, el refuerzo positivo de los padres amorosos. La Biblia indica que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como dice en Lucas 2:52. Fíjate que él crecía en cuanto a formas intelectuales, en sabiduría, físicamente en estatura, socialmente en gracia para con los hombres y espiritualmente en gracia para con Dios. Ese es el desarrollo que un hijo debería tener. Todos los niños tienen necesidades. Wow, ¿qué me pasó? Espera un segundito. Todos los niños tienen necesidades en esos mismos 4 ámbitos. Y los padres sabios las satisfarán. Palabras que, bueno, siempre me quedan ahí. Con instrucciones positivas y buen ejemplo. Eso es súper difícil, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es un motivo de oración. Y no se sienta avergonzado, hermano, y aquí de verdad yo me voy a poner un poquito serio. No se sienta avergonzado si en algún momento usted en el grupo de WhatsApp de oración o los días jueves, si usted viene para acá y dice, ¿sabes qué? Como padre no sé qué hacer con mi hijo. Yo como padre no sé qué hacer con mis hijos. No te sientas avergonzado. Porque el único que te puede ayudar fuerte, uno es la oración y 2 es el Señor. No hay nada más. Pide ayuda, hermano, si en algún momento estás pasando por momentos así con tus hijos. Por eso es necesario que podamos orar por los padres, para que ellos puedan tener una actitud positiva y puedan dar instrucciones positivas y también un buen ejemplo, para que no se ensañen con sus hijos. Nuestros chicos tienen necesidades intelectuales porque nacen sin ningún conocimiento de qué es bueno y qué no es bueno para ellos. Los padres deben enseñarles los principios de sabiduría y la obediencia es el primer paso a conseguirla. Todo nace por ahí. Porque, claro, el asunto de qué es lo que es bueno o malo, ellos no lo saben hasta cuando los padres les indican qué es malo y qué es bueno. Por ejemplo, si un niño va a un negocio con su padre y el niño entran a comprar arroz, un paquete de arroz, y salen con el niño y el niño va con un paquete de galletas. ¿Cuál es el deber del padre? Hijo, lo que acabas de hacer está mal. Le enseñó qué es lo que estaba mal. Eso es nuestro deber. Enseñarle a nuestro hijo las cosas buenas y las cosas malas en cada ámbito de su vida. Y también enseñarle que ellos deben enfrentar sus acciones. Tienen necesidades físicas y cuanto más pequeños sean, mayores son las necesidades de todos los mamíferos superiores. Los humanos tienen la menor fortaleza y coordinación al nacer. Ni siquiera pueden darse la vuelta a medida que crecen, ganan musculatura y destreza. Pero mientras tanto el escudo de autoridad de los padres es parte necesaria de la protección
que Dios ha establecido. Entonces Dios nos dio la responsabilidad ya a niveles avanzados. La autoridad de los padres proporciona un ambiente seguro en el cual nuestros niños pueden crecer. También tienen necesidades sociales porque deben aprender a interactuar con los demás. Los bebés solo se preocupan de sus propias necesidades y la única forma de comunicarse que conocen es llorar. Escuché varios amén. Al crecer es necesario enseñarles a preocuparse por otros. Los niños tienen que aprender a comunicarse de modo racional con otras personas. Si tienen que aprender aspectos como generosidad y empatía por los demás, eso es por parte de nosotros. Nosotros nos tenemos que encargar de enseñarles todas esas cosas. Tienen que aprender aspectos como la generosidad, la empatía por los demás, aprender a obedecer a sus padres. Es el primer paso vital para cultivar todas las otras habilidades sociales que necesitan en la vida. Sobre todo, los niños tienen necesidades espirituales. Y esa es una rama muy importante. Porque si yo quiero que mi hijo tenga valores, tiene que ser guiado por la parte bíblica. Y último punto, hermano. Yo sé que me he alargado. Perdónenme. Este es el último punto. ¿Qué conlleva la obediencia? La obediencia que Pablo pidió en Efesios 6:1 es sobre todo una actitud, no simple comportamiento visible. La palabra griega para obedecer es hupakou, ahí está, de una raíz que significa escuchar o poner atención. Incluye la idea tanto de escuchar atentamente como obedecer. Por eso que Pablo citó el quinto mandamiento como un paralelismo exacto. Honra a tu padre y a tu madre. Es destacable que el quinto mandamiento en sí no use la palabra obedecer. Dice honrar, ¿no es cierto? Que es lo que le comentaba en un momento. Un concepto más amplio que sin duda incluye la idea de obediencia. Pero al mismo tiempo condena actitudes de resentimiento, enojo, aversión u otras formas de desafío que a menudo la obediencia mecánica extrema la enmascara. Entonces estamos hablando de que la honra hacia los padres es la obediencia, ahí va incluido, pero es un abanico más grande. La honra hacia los padres incluye amarlo, incluye respetarlo, incluye obedecerles, incluye todo eso. La obediencia sin honra es hipocresía. La Biblia exige obediencia de corazón. Pablo explica además la actitud apropiada de la obediencia con la frase final del versículo 1. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. En otras palabras, cuando los hijos obedecen correctamente, lo hacen como para el Señor. Y eso es súper importante. Que los hijos entiendan que obedeciendo a sus padres, están obedeciendo al Señor. Eso es súper importante. No es porque sea un acto de buenismo, no es un acto simplemente moral, sino que están obedeciendo en el Señor. Están cumpliendo la palabra del Señor, obedeciendo a sus padres, honrando a sus padres. Por lo tanto, los padres son ministros de Dios en lo que respecta a los hijos. ¿Hasta dónde se extiende este principio? Y si los padres son incrédulos que ordenan a sus hijos que hagan lo que la palabra de Dios prohíbe, en ese caso la Biblia establece un principio claro. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso después, más adelante, por los evangelios dice que Él ha venido a hacer disensión, ¿no es cierto?, entre padre, hijo, hermana, ¿no es cierto? Y es porque justamente nada está sobre el Señor. La obediencia hacia el Señor siempre es primordial. Pero si el obedecer al Señor implica desobedecer a mis padres, lo tengo que hacer por el Señor. Pero simplemente es porque los padres no están guiando a sus hijos por el camino correcto. Y muchos hijos están siendo incluso hasta perseguidos por sus mismos padres, porque no quieren que sus hijos se construyan o se fortalezcan o se desarrollen en la palabra del Señor.
es ahí donde el hijo realmente tiene que desobedecer a sus padres, porque primero es el Señor. Por supuesto, los hijos deben obedecer todos los mandamientos paternales normales, como limpia tu cuarto. Ya, mamá, sí lo voy a limpiar, Me acordé porque mi mamá me dijo, porfa, Seba, limpia tu pieza que está asquerosa. Claro, yo no lo hago, desobediente. Saca la basura en caso de que, en cada caso, es necesario que nosotros siempre obedezcamos a nuestra madre. Se permite al hijo negarse o a obedecer solo a aquellas raras situaciones en que el padre ordena a su hijo que viole un mandato explícito de la Escritura. Recién estamos hablando netamente de desobedecer al papá o a la mamá. Tristemente algunos padres sí ordenan a su propio hijo a hacer lo malo. Y eso lo podemos ver en cómo manipulan los padres, por ejemplo, como para poder robar. Mandan a sus hijos a robar o a vender droga. E incluso los persiguen por causa de Cristo. Esto es de esperarse. Después de todo, Jesús expresó, he venido a poner disensión, que es lo que le comentaba yo, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Como dice en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 36. Debido al pecado y la incredulidad, a veces el evangelio causa amargura, división en las familias. Por ejemplo, he sabido de casos de padres no cristianos que han tratado de prohibir a sus hijos creyentes que lean la Biblia. Ahí estamos mal. O que tengan comunión con otros creyentes. En casos más extremos, algunos padres incluso han tratado de obligar a sus hijos a renunciar por completo a Cristo. Cuando los padres se ponen de este modo contra Cristo, el hijo no tiene un claro deber bíblico, permanecer con Cristo Jesús. Jesús siguió diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pero aún así la actitud general del hijo hacia sus padres no debe ser desafiante o beligerante. Si se le obliga a desobedecer, el hijo debe soportar una buena gana las consecuencias. Tiene que estar contento de recibir las consecuencias de desobedecer. Si no quiere obedecer, tiene que hacer las consecuencias. Cuando es castigado por ser fiel a Cristo, el hijo o la hija deben soportar con gusto el reproche. Y esta es otra cosa. Muchas veces, estábamos hablando en el caso, por ejemplo, de que los hijos son perseguidos por sus propios padres, el hecho de desobedecer para poder seguir a Cristo, ellos deberían sentirse bien con todo el reproche que están viniéndole constantemente sobre ellos, porque están cumpliendo la palabra del Señor. Y esa es otra cosa, hermano, que los hijos se sientan felices haciendo lo que Dios les manda. Si la actitud es correcta, las acciones apropiadas serán el resultado natural. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 27:7 dice eso. Si las acciones son correctas, pero la actitud es mala, solo es hipocresía que deshonra a los padres y desgracia al hijo. En nuestra familia a menudo disciplinamos más a los hijos por malas actitudes que por el mal comportamiento. Por tanto, el mensaje para los hijos es corto, y con esto termino, hermanos. Es corto y sencillo. Dice, la obediencia, tanto en la actitud como en la acción, es lo justo. Honra a los padres y es bueno para los hijos ya que los protege del mundo de la maldad y prolonga la vida y les trae grandes bendiciones. Hermanos, es necesario que tengamos esta responsabilidad presente. Como padres, como tíos, como sobrinos, como tíos, primos, hermanos, etc. Que los niños, que los adolescentes estén caminando por un buen camino. Y ojalá que sea el de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Les pido que se pongan en pie.